Good morning. Welcome to New Life Bilingual Church. We're so glad you come to worship with us this morning. Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Bilingüe Nueva Vida. Estamos tan alegres de que hayan venido para adorar al Señor con nosotros. Please pray with me. Favor de orar conmigo. Lord, thank you for this morning. Thank you for the chance to worship together with our brothers and sisters in all different locations, but together in your spirit. We pray that you would be in our midst as we are focusing on you, as we're singing songs of praise to you, as we're reading your word. Help us to connect with you, know that we are part of your body all over the world, worshiping you this morning. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en esta mañana, aunque estamos separados en casas, en lugares diferentes en el mundo. Aquí estamos unidos en tu espíritu y te damos gracias, Señor, de que estás con nosotros, que nos unes en tu familia y queremos enfocarnos en ti en esta mañana para adorarte, para estudiar tu palabra y escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. I was asked to share about my testimony, and this is the first time I'm doing it. And I came to know Jesus when I was 7 or 8 years old through the testimony of my mother, who came from an unbelieving family background. And at a time of a lot of difficulty in her life, she found the Lord. And even though my mother was very young in the faith, one thing that really impacted me deeply in my
life was her getting up every morning at 5 o'clock and singing hymns for almost an hour, all in Korean. And then my father would be at the same time listening to the shortwave radio. But this, the all the words of the hymns that she was singing day after day were very deeply ingrained in me, and often she would take time to explain a little bit of the history of every hymn and how that came to be, and she did everything to bring excitement into the knowledge of God. She was very diligent in sharing the Bible stories, and she was a great storyteller. So we listened to her very, very attentively and very excited about all of the Bible stories that she would share with us. I did not understand too much about what it meant to become a Christian. I just received the Lord in my heart with a child's heart. Not much depth about what all that meant, but I just remember very, very vividly from very, very young having such a strong sense of God's presence in my life, and I just never had any doubt about what He wanted out of my life. On the contrary, sometimes He was too clear, and it was sometimes hard to carry that inside of me. And I was a teenager and just as a typical teenager pondering about so many things about life and about myself and my faith. I wanted something much, much deeper than what I knew about Jesus. And I wanted to know more of His power, more of who He was. And because there were areas in my Christian life that I just felt heavy, like a sack of potatoes. It wasn't just flowing like living streams of water, as Jesus had said in John 8:33, I think. I just did not feel that the such joy just overflowing myself. And so I prayed, and God gave me such a hunger for Him and kept me starved for His presence for quite some time, maybe a year, and just praying and praying that He would show Himself more of Him to me. And it's a whole process where God made me be willing to surrender whatever it takes for me to get the precious pearl. And so just one by one, I began to surrender all of the things that were not important, or there were idols in my life, or anything that was occupying my heart other than Jesus Himself. And I just wanted to really come to love Him just deeply. And so after that time, finally, God really, really revealed a greater depth of Jesus to me, and it was the most wonderful thing. And ever since, He has become so central in my life and everything that I did. And the Lord used me to bring many to the Lord in the neighborhood where I was living. And so I was just so overflowing of that excitement of knowing Jesus. So this is a brief testimony of many things I have to share, but my life motto and my favorite verse of the Bible is John 17:3, that says, "Now this is eternal life, that they know you, the only true God, in Jesus Christ, whom you have sent." Well, thank you for giving me this opportunity to share.
God bless you. Bendiga, hermanos. Estoy saludándoles aquí y diciéndoles que quiero darles un pequeño testimonio de agradecimiento al Señor por todas sus bondades y su misericordia. Yo he pasado por momentos difíciles en mi vida. Esa guerra que vivimos en El Salvador no fue fácil, eso fue bien duro, y de todo eso Dios nos sacó adelante con bien. Por eso yo confío en el Señor y les animo que sigan confiando en Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46:10, dice, estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Así es que tenemos que estar quietos, es la voluntad de Dios. Él tiene control de todo, en sus manos están puestas todas las cosas. Estemos quietos, reconozcamos que Dios es bueno y que nada está fuera de su control. Y démosle gracias. Es un tiempo de estar exaltando el nombre de Dios en familia, en nuestros hogares, y les amo mucho en el Señor. Gracias, hermanos. Hi, this is Greg, and I'm joined by my lovely interpreter, Marcia. Hola, soy Greg y aquí estoy con mi interpretante Marcia. Did you get about the part about lovely? Pues sentí un poco raro traduciendo eso. All right, I'm going to share a verse with you. Philippians 4:6 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Pues voy a leer el verso 4, Filipenses 4:6, y dice, no se preocupen por nada. Bueno, en cada situación, con oración y petición y acción de gracias, entreguen sus peticiones a Dios. So, as some of you know, this week I left my job. Como algunos de ustedes saben, esta semana salí de mi trabajo. I had started the company and I worked there for 15 years. Había empezado la compañía y trabajé ahí por 15 años. So there was a number of reasons why I left, but ultimately I felt like it was the best decision. Salí por varias razones, pero últimamente sentí como eso fue la mejor decisión, salir de trabajo. So even though I feel like it was the right decision, there's still a lot of anxiety associated with it. Aunque, bueno, hice una decisión buena, todavía hay ansiedad que tiene que ver con eso. So as I feel this anxiety, I'm trying to remember to take it to the Lord and to ask Him to give me His peace. Y en eso de preocuparme por el trabajo, estoy intentando recordar, entregarlo a Dios y pedir su paz. Thank you. Gracias. Hey guys, this is Lexi and Caleb, and I'm going to read a verse for you, and Lexi's going to translate it in Spanish. So the verse today is Matthew 6, verse 34. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. I feel like that really relates to what's going on right now, because we may all feel anxious, and everything is in God's hands. Pues somos Caleb y Lexi y vamos a compartir un verso de Mateo capítulo 6, verso 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Como Caleb ya dijo en inglés, es un tiempo de mucha ansiedad y muchos problemas. Y eso es algo muy especial leer que mañana va a tener problemas, pero no necesitamos preocupar porque estamos en las manos de Dios. Gracias. Quiero compartir un verso, el Salmo 46:10. Would like to share Psalm 46:10 with you. Dice, sean calmos, yo soy su Dios. It says, be still and know that I am God. Pues es difícil para mí ser tranquila porque quiero moverme y hacer cosas. It's sometimes hard for me to be still because I like to move and to do things. Pero en esos días Dios me está enseñando ser más calma y reconocer que Él está en control. In these weeks and days, God is teaching me to be more still, that He is in control. Cristo es la peña de un red que está brotando.
Good morning. We are so glad you're joining us. This part of our service is especially for people who are 12 years old and younger. Buenos días. Estamos tan alegres de que están con nosotros. Esta parte del servicio es especialmente para los de 12 años y menos. And we have Peter and Yali here today to help us with our Kids Corner. Tenemos a Pedrito y Yali aquí para ayudarnos con el Rincón de los Niños. So Peter and Yali, right here, we have set up a special tree. Aquí tenemos un árbol especial. This is a guessing game. You get to choose one of the pieces of the tree, escoja un pedazo del árbol, and then you will get a prize. If the part that you choose has a circle, you will get a prize from this basket. Para un círculo, un premio de esta canasta. For a triangle, a prize from this basket. Para un triángulo, un premio de esta canasta. So let's see what they pick. A ver qué escojan. Oh, hold it up, let's see. Oh, we have two circles, dos círculos. Okay, so take a pick. Van a escoger. Alrighty. Muy bien. Good job. Well, in our lives, we have to make lots of choices. Tenemos que escoger muchas cosas. Sometimes it's which stick do we pick to get a prize. A veces es cuál palo escogimos para un premio. But there's all kinds of other decisions like, should I eat a cheese sandwich or a peanut butter and jelly sandwich for lunch? ¿Debo de cepillarme los dientes o irme a dormir rápido? Or should I do my schoolwork or play a fun game? ¿Debo de hacer mi tarea o jugar un juego divertido? Should I say grumpy words to my brother, or should I tell him nicely about the way I'm feeling? ¿Debo de obedecerle a Dios o hacer lo que yo quiero hacer? Well, in the Bible, in Exodus, really long time ago, God's people were slaves in Egypt. En Éxodo, la gente de Dios eran esclavos en Egipto. But God rescued them. Dios los rescató. He did all kinds of miracles. Hizo muchos milagros. He saved them. It was amazing. Era maravilloso como los salvó. And so God called them out to be his people and gave them some rules. Dios les llamó a ser su gente y les dio unas reglas. And God told them these special rules through his leader Moses. Dios les dijo estas reglas especiales por medio de su líder Moisés. And so the people heard the rules, escucharon las reglas, and I'm going to show you right here, Exodus 24, Éxodo 24. Moses went and told the people all the Lord's words and laws, and they responded with one voice. Let's try it here. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor. Ellos respondieron a una voz. Here we go. Everything the Lord has said, we will do. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. So they said, we're going to do it. Dijeron, vamos a hacerlo. But guess what? Do you think they did it, Peter and Yali? No. No, okay? No lo hicieron. They wanted to obey, but they couldn't. Querían obedecer, pero no podían. And so they needed a savior. Necesitaban un salvador. Someone who could do all those things that they couldn't do. Alguien que pudiera hacer todas esas cosas que no podían hacer ellos. Do you know who was that someone? Jesus? Jesus. Jesus vino para cumplir con todo lo que no podíamos nosotros. Lord, we
We thank you for the work that you are doing through our church all around the world. Lord, we pray that you would provide for the needs of our church. Lord, we thank you for the joy of being able to participate with you in the ministry that you are doing in our midst. Señor, te damos gracias por la obra que estás haciendo por medio de tu iglesia aquí en todo el mundo. Y Señor, te damos gracias por el gozo de poder participar contigo en lo que tú estás haciendo, en tu ministerio de la reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. These pieces open and scattered, grassy planted in empty and but not forsaken.
Buenos días, Iglesia Bilingüe Nueva Vida. Qué bueno que podemos estar juntos de esta manera. Bueno, para mí no es la mañana, pero probablemente para ustedes sí. Entonces, buenos días. Y vamos a estudiar en esta mañana Hebreos 8, versículos 2 hasta 13. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, ayúdame a enseñar de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos todos a escuchar tu voz por medio de lo que has escrito en Hebreos capítulo 8, para que podamos conocerte mejor y para que podamos vivir más de la manera que tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos y esta mañana estamos en capítulo 8, versículos 3 hasta 13. No voy a leerlo completamente. Espero que ahí en sus casas que estén leyendo y siguiendo lo que yo estoy diciendo. Pero vamos a leerlo en porciones. Hay un deseo que tienen todos los seres humanos de conocer a sus papás, a su mamá, a su papá. Algunos de nosotros no tuvimos tiempo de conocer a nuestros papás como quisiéramos. Mi abuelito era huérfano. Sus papás se murieron dentro de una semana cuando él estaba bien chiquito y creció en un lugar para huérfanos. Algunos hemos perdido a nuestras mamás o papás recientemente y nos gustaría poder tener una conversación con ellos, hacerles preguntas o contarles lo que está pasando en nuestras vidas. Para otros de nosotros, tal vez todavía tenemos a nuestros papás, pero nunca hemos podido tener una intimidad con ellos. Nunca hemos podido tener comunicación abierta como quisiéramos con ellos. Y es un deseo que tenemos. Este deseo refleja otro deseo que es común a los seres humanos, que es el deseo para tener una relación íntima con Dios. Por toda la historia, la humanidad ha demostrado este deseo para conocer a Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido tal vez una conversación con nuestros niños y un niño nos ha preguntado, papi, ¿por qué Dios no me habla? O mami, ¿por qué no puedo hablar con Dios? Y tal vez les decimos, sí puedes hablar con Dios en la oración y Dios te habla por medio de su palabra. Y es cierto que Dios nos habla por medio de su palabra. Y es cierto que Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Pero a la misma manera, cuando estamos contestando esto, muchos de nosotros sentimos tal vez que nuestra respuesta es un poco vacío, porque nosotros también sentimos lo mismo, que quisiéramos tener como un abrazo de Dios, nos gustaría tener una conversación con Él como amigo. Y la verdad es que desde el jardín de Edén, la humanidad no ha tenido la relación íntima con Dios. Adán y Eva caminaban con Dios, escucharon su voz, hablaron con él como un amigo. Pero fueron echados fuera de Edén cuando decidieron tratar de construir una vida sin Dios. Una de las consecuencias más fuertes, la consecuencia más grave de haber decidido tratar de vivir con Dios es que perdimos la presencia de Dios. Desde entonces hemos vivido con este sentir de anhelo para su presencia, para tener una relación íntima con Él.
Y sí, es posible conocer a Dios y tener una relación con Él. Sí, Dios nos habla por medio de Jesús y por medio de su palabra. Sí podemos conocer la paz que sobrepasa el entendimiento y podemos sentir gozo que sobrepasa las circunstancias. Podemos sentir su amor, podemos sentir la libertad de la culpabilidad y pues perdón de pecados. Podemos experimentar todo eso, pero todavía vamos a experimentar este anhelo para algo más, para una relación íntima con Dios. Y en Apocalipsis describe otro jardín en que el pueblo de Dios vive con Él y tiene esta intimidad como tenían Adán y Eva. Pero entre Génesis y Apocalipsis vivimos nosotros. Y ahí, entre el principio y el fin, es toda la historia humana, pasada y futuro. Y ahí es donde experimentamos este anhelo para algo más. Hebreos capítulo 8 nos dice que Jesucristo ha abierto un camino para tener una relación íntima con Dios. En capítulo 7 hablamos de Jesús como el sacerdote en el linaje de Melquisedec. Y hablamos del sentir culpable y como esta emoción es tan fuerte y los sentimientos de culpabilidad nos pueden dar ansiedad, depresión y nos pueden separar de los que amamos. Y hablamos de cómo Jesús es el sacerdote eterno que vive para siempre, que los sacerdotes antes se murieron y tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y también por los del pueblo. Entonces lo que ellos ofrecieron era como un arreglo rápido. Traje un ejemplo de un arreglo rápido. Estos eran los lentes de mi hija Ruthie y no sé si pueden ver, pero yo los arreglé con pegamento super glue. Y sí, permanecieron por un tiempo. Se quebraron hace como 10 días y por el virus no pudo ir para comprar nuevos lentes. Entonces los arreglé como tal vez 7 o 8 veces en los últimos 10 días. Pero siguen rompiendo porque no es una solución permanente. Gracias a Dios llegaron sus nuevos lentes hoy y ya no tenemos que seguir haciendo esto. Jesús es la solución permanente. Es el sacerdote que ofrece un sacrificio que cubre todos los pecados por todos los tiempos. Pues de eso hablamos en capítulo 7. En capítulo 8, sigue diciendo a todos sumos sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Y empieza a hablar de cómo, de qué ofrece Jesucristo como sacerdote. Y vamos a volver a hablar de esto en capítulo 9, cuando habla de cómo Jesús ofreció a sí mismo su propio sangre como sacerdote. Pero por lo demás del capítulo, toma un poco de tiempo para hablar de otro tema. Habla del nuevo pacto que Jesús ha hecho entre nosotros y Dios. Y pues dice, sí, Jesús era un sacerdote, pero no ofreció los mismos sacrificios como los sacerdotes en este mundo,
porque su ministerio de los sacerdotes aquí nada más es una sombra del tabernáculo que está en los cielos, y que Jesucristo, Él tiene su ministerio en los cielos, en la presencia de Dios. Entonces su sacerdocio es algo más real, y los sacerdotes aquí en este mundo sirven en algo que solo es una copia y una sombra de lo que hace Jesús. Pero dice que el sacerdocio que Jesús ha recibido es superior a la de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Y lo demás del capítulo habla de este nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Como en el día de hoy tenemos a veces contratos y tienes que firmar, y esta firma tiene consecuencias legales si no haces lo que has dicho en el contrato que vas a hacer. Un pacto sirvió como algo parecido en tiempos ancianos, pero en vez de una firma, tal vez hicieran sacrificios y había sangre, y pues básicamente estabas diciendo, si no cumplo con lo que he dicho, pues va a haber consecuencias para mí. Y pues dice que Jesús nos ha traído un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Para los cristianos hebreos era difícil pensar bueno, nosotros en esta semana estamos teniendo que ajustar a muchos cambios con el virus. Estamos en nuestras casas en vez de en nuestros lugares normales de trabajo y escuela y todo esto, y estamos acostumbrándonos a muchas cosas nuevas. Para ellos habían muchos cambios a los cuales tenían que acostumbrarse. Recuerden que esas eran personas que la mayoría de sus vidas, su adoración a Dios era en el templo, en Jerusalén, y traían sacrificios y todo eso. Y ahora habían escuchado que había un nuevo sacerdote que era Jesús. Que eso era raro para ellos, porque él no era del linaje de Aarón, pero les recordó en capítulo 7 que Dios había dicho de antemano, pues por medio de David en Salmo 110, que iba a haber alguien que iba a venir como sacerdote de otro linaje, el linaje de Melquisedec. Eso era el plan de Dios desde siempre. Pues también están escuchando que como hay un nuevo sacerdote, pues ahora no, la adoración no incluye sacrificios. Ahora es diferente. Unos años pues atrás habían estado trayendo sacrificios al templo, pero ya no. Y pues parece que había una tentación para ellos regresar al sistema antiguo, porque las cosas eran difíciles para ellos como cristianos en este momento. Pero les está recordando que lo que tienen ahora, el acuerdo nuevo que tienen, el pacto nuevo que tienen, es algo superior, es algo mejor. y también les recuerda que no es algo que fue inventado recientemente, fue el plan de Dios desde siempre. Y les recuerda de las palabras del profeta Jeremías, que escribió en el tiempo del exilio, y dijo bueno, esos versículos 8 hasta 12 son de Jeremías, que va a haber un nuevo pacto, y no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto.
ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Esto es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto era igual. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es como la misma cosa que Dios dijo a los israelitas en Éxodo 19. Lo que es diferente es lo que dice aquí: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Piensa en el primer pacto por un momento. Piensa en el libro de Éxodo. Estudiamos Éxodo como iglesia hace unos años. Y el libro de Éxodo no termina después del éxodo de Egipto. Cuando cruzan el Mar Rojo, no termina el libro. Sigue por 22 capítulos más. ¿Por qué? Porque el libro de Éxodo tiene el punto de todo eso. No es solamente que Dios los libra de la esclavitud, sino que Dios viene a morar entre ellos. Y entonces el clímax de todo el libro es el último capítulo, 40, cuando Dios desciende al tabernáculo y empieza a vivir, a morar entre ellos. Y todo el libro tiene que ver con esto. Pues por los israelitas, el templo era tan importante, no solamente porque era bonito y buena arquitectura y todo eso, sino porque era señal de que Dios los había escogido para ser su nación especial, su pueblo escogido, una nación de sacerdotes, les dijo en Éxodo 19. Iban a ser sus representantes de Dios para todo el mundo. Iban a representar a Dios al mundo y al mundo a Dios. Pero si Dios iba a morar entre ellos, pues ellos tenían que empezar a vivir de una manera digna de su presencia. Y por eso les dio la ley en capítulos 19 y 20 hasta 25, muchas leyes que tienen que ver con vivir vidas justas y no aprovecharse de los unos a los otros. Pues Dios les da estas leyes para que ellos puedan vivir de una manera que es digno de su Creador, que está morando, viviendo entre ellos. Esto era el primer pacto, pero este primer pacto venía con condiciones. Les decía: si ustedes obedecen, si ustedes viven según mi ley, pues yo haré estas cosas. Pero si no, pues les voy a permitir que pasen muchas cosas malas. Y eso es lo que pasó. El nuevo pacto es diferente, porque el primer pacto decía: ustedes tienen que hacer esto y voy a hacer esto. Pero el nuevo pacto no tiene condiciones así. Nada más Dios dice: eso es lo que voy a hacer. Y dice: voy a poner mis leyes en sus mentes y escribir en su corazón. El nuevo pacto es algo interior, que no es como leyes escritos en tablas de piedra, como con Moisés, sino algo que Dios va a poner dentro de nosotros. Y esto se refiere al Espíritu de Dios, que Dios ha enviado para vivir, para morar dentro de nosotros. Como en el Antiguo Testamento, Dios moraba entre el pueblo, en el tabernáculo. En el nuevo pacto, Dios mora individualmente dentro de nosotros, en nuestros corazones. Ezequiel, escribiendo más o menos en el mismo tiempo de Jeremías, habla de este nuevo pacto en capítulo 36,
de Ezequiel. Dice en este nuevo pacto que Dios va a quitar su corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne, que va a poner su espíritu dentro de ellos. Y hay una visión que tiene Ezequiel de un valle lleno de huesos secos, y Dios pone su espíritu dentro de ellos y los reaviva, y llegan a tener sangre y carne y vivir de nuevo esos huesos secos. Y así Dios va a reavivar a su pueblo. Pues en este nuevo pacto, Dios vive, obra dentro de nosotros, en nuestro interior. Y esto era el plan de Dios desde el principio. En Génesis, pues, rechazamos a Dios. Y pues entra en el mundo el pecado y todo es un lío, un desastre. Pero Dios escoge a Noé, el único que viva para Dios en este tiempo, en todo el mundo, y manda un diluvio y salva a Noé y su familia por el arco. Entonces, Dios empieza de nuevo con Noé. Ha eliminado todos los que hacen el mal. Ha empezado de nuevo. ¿Y qué pasa? Muy rápido, Noé está pecando otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado no es algo exterior, no es algo en el ambiente, es algo que ellos tenían dentro de sus corazones y lo traían en el arco con ellos, y por eso cuando salen del arco todavía son pecadores. Y el Antiguo Testamento está mostrando esto. Y luego Dios empieza con la nación de Israel y les dice: voy a darles mis leyes, voy a revelarme a ellos para que me conozcan, voy a proveer por ellos, voy a protegerlos, voy a enseñarlos. Pero ¿qué pasa? Lo rechazan vez tras vez. Deben de ser una nación de sacerdotes, pero nunca lo son. Pues siguen rechazando a Dios, nunca son la luz para el mundo que deben de ser. Pero el plan de Dios era traer un Salvador, y por medio de todo el Antiguo Testamento nos está señalando que Dios va a mandar, va a enviar a alguien para salvar. Desde Génesis capítulo 3 estamos viendo que va a venir alguien que va a ser simiente de Eva, va a ser descendiente de ella, que va a destruir el poder de Satanás. Nos dice que va a ser descendiente de Abraham, y nos dice que va a ser descendiente de David, que va a ser un rey, y también va a ser un sacerdote, que va a sufrir por su pueblo, y por medio de sus sufrimientos va a salvar a su pueblo. Que va a ser Dios mismo que va a llegar al templo. Pues el Antiguo Testamento nos señala más y más que Dios está preparando el camino para ese Salvador, y está enseñándonos por medio de todas esas cosas, que sin Dios no tenemos esperanza, no tenemos nada en nosotros que es capaz de perdonar nuestros propios pecados. Necesitamos un Salvador, necesitamos alguien para librarnos de todo eso. Y Hebreos nos dice que Jesucristo, como el nuevo sacerdote, nos da un nuevo pacto con Dios, un nuevo acuerdo con Dios, y que por medio de este pacto tenemos acceso a Dios. Tenemos esperanza de entrar en su presencia, de tener pues libertad de ser culpable por nuestros pecados. Tenemos perdón de pecados. Por medio de Jesús tenemos un futuro, una esperanza de intimidad con Dios, que podemos experimentarlo hoy en día. Y
y nunca va a ser en este mundo, pues, como dice Pablo, ahora estamos viendo como por un espejo, pero un día vamos a ver cara a cara. Pues dice Pablo en Romanos que toda la creación espera con nosotros que se revela lo que vamos a hacer. Este anhelo existe en todo el Nuevo Testamento, que tenemos acceso a Dios, pero tenemos también la esperanza de un futuro en que vamos a verlo cara a cara. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé el deseo de conocerle más, que nos dé pues las ganas de seguir adelante. Los cristianos hebreos tenían la tentación de darse por vencidos, porque habían tiempos difíciles, pero les estaba diciendo, Dios nos ha hablado, pues no cierren sus oídos a la voz de Dios, porque sigue hablando, que Él es nuestro nuevo sacerdote, que nos ha dado acceso a la presencia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, que nos has abierto el camino al lugar santísimo, al lugar de tu presencia. Gracias que tenemos un sacerdote que nos entiende, que nos ama y que es capaz de dirigirnos a tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Soy yo,
you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Eres mi buen Padre. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Y todo soy yo. Ese es quien soy yo. Es quien soy yo. And you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. And you tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son para mí. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son para mí. Good Father, it's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I Gracias por acompañarnos en la adoración hoy. Thank you for joining us for worship today. Let's pray. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Señor, pedimos que nos animes cada uno en esta semana a seguir viviendo por ti, a seguir buscándote en este tiempo especial en el mundo. Y Señor, pedimos por nuestro mundo que uses lo que está pasando alrededor de nosotros para atraer a muchos a ti. Lord, we are so thankful for our time to gather together and focus on you this morning. We pray that as we go out this week into our lives as they are right now, Lord, we pray that you would encourage each one to continue growing in their walk with you. We pray for our worlds, Lord, as many are hurting, as many are anxious. We pray that you would use all of what is going on to draw people to yourself. And we pray this in Jesus' name. Amen. Okay. Now let's